Hoy por hoy, en Colombia se viene haciendo un tema muy importante que son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio tienen que ver mucho con la forma de hacer economía en el siglo XXI y con las estrategias de, o más bien no las estrategias, las estructuras con las que los países, nuestras empresas, comercian sus productos. Recordemos que en el capitalismo, un país o en el neoliberalismo económico, por colocarle un nombre más lindo, un país no es una economía, no es un estado, no es una identidad, sino es una empresa. Una empresa que produce cosas, objetos, materiales, servicios, entre otras. En la actualidad, ¿cómo se hacen estos intercambios? Se hacen bajo marcos y esquemas internacionales, los cuales obedecen al nombre de tratados de libre comercio. Entonces, hoy vamos a tratar de el libre comercio. Ya hemos tenido una materia una clase sobre el libre comercio, pero vamos a tratar un poco más de legislación, un poco más de técnica de la administración sobre una economía. Un tratado de libre comercio, una forma de hacer negocio. Un tratado de libre comercio es un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios en la que se eliminan aranceles. Se negocia con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado acuerdo. Un tratado de libre comercio son unas reglas de juego entre dos o más participantes. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que Colombia y Nicaragua, por poner un ejemplo, hacen un tratado de libre comercio. Los bananos producidos en Colombia van a llegar con cero impuestos a los puertos de Nicaragua, Managua. Y los radios producidos por Nicaragua van a llegar sin impuestos a Bogotá o a Barranquilla. Normalmente, Nicaragua le cobra 1 centavo por cada banano que entra de Panamá. Y así sucesivamente de El Salvador, de Venezuela. Pero como Colombia le va a comprar sus radios también sin impuestos, se intercambian esos mercados. Esto es una forma muy básica y muy somera de explicar un tratado de libre comercio, ¿no? Pero son las reglas muy básicas y generales para los que no estemos muy empapados de lo que es un tratado de libre comercio, lo entendamos. Les traje un listado de los TLC que está colgado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya en una presentación van a tener el link para que ustedes mismos lo puedan consultar. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos es nuestro principal tratado comercial y se basa en nuestro primer cliente. Muchachos, les recuerdo por favor el micrófono y les agradezco. El acuerdo de libre comercio entre Colombia y Suiza. Suiza, siendo una economía bancaria, siendo una economía del primer mundo, uno de los primeros estándares de vida, es uno de los principales. Tenemos un acuerdo con Costa Rica, tenemos un acuerdo parcial con Venezuela. Venezuela en unos aspectos fue de nuestros primeros clientes comerciales, pero después de las crisis del petróleo que han tenido y las crisis políticas son muy difíciles. Tenemos con Canadá, tenemos un tratado con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, que es muy importante, el acuerdo con Panamá, EFTA, entre otros.
Los TLC son acuerdos entre países o grupos de países para disminuir las barreras que existen de dos tipos. Hay dos tipos de barreras. Una, la barrera arancelaria, impuestos a la importación, y es a los impuestos a las importaciones que pueden ser removidos por el TLC, y no arancelarias, restricciones de tipo técnicas como estándares de calidad o medidas sanitarias y fitosanitarias que pueden llegar a dificultar el intercambio comercial entre los países. Productos a sus territorios, así fomentar el comercio bilateral. Según la teoría, un tratado de libre comercio es una de las formas de crecimiento económico más importantes de la actualidad. Como vemos en la ilustración, el tratado de libre comercio tiende a generar caminos y autopistas, por llamarlo de alguna manera, para el tránsito de nuestras mercancías, bienes de consumo. Originalmente son mercancías. Originalmente son productos. Ya con el tiempo los tratados de libre comercio son tan amplios que pueden ocurrir en aspectos tan importantes, muchachos, para el crecimiento de un país. El Tratado de Libre Comercio ha servido en muchas ocasiones para que naciones industrializadas y de alto poder económico y de alta capacidad de mercado puedan, puedan exportar, manejar y trabajar sus mercancías a un mejor nivel. ¿Qué sectores han sido los más beneficiados con el acuerdo en los 3 primeros años de vigencia? En los primeros 3 años de vigencia del acuerdo, los sectores con mayor crecimiento han sido el automotriz, medicamentos, materiales de construcción, alimentos frescos y procesados y azúcar y sus derivados. En general, hoy gracias al acuerdo, estos sectores cuentan con las mejores condiciones de acceso, es decir, menores aranceles y menos barreras no arancelarias. Estos sectores deberían ser los de crecimiento. Pero ¿qué pasa, muchachos? Hay algo importante también, que sectores como el automotriz, el medicamento y el de las materias de la construcción, salvo la mano de obra, en muchas ocasiones los materiales y las manufacturas que usamos son de características extranjeras o son de manufactura extranjera. Son de manufactura extranjera, lo cual nos dice que nuestra capacidad es bastante difícil. Y más aún, si tenemos un tratado o un acuerdo comercial en el cual una potencia, en este caso Estados Unidos, pueda introducir sus bienes manufacturados, como ya lo hemos hablado, de mayor valor, y nosotros le vendamos materias primas o productos alimenticios no procesados. Bastante difícil. Veremos entonces cuán difícil son los acuerdos y cuán desiguales son los acuerdos. Los acuerdos no tienen que ser equitativos, sino voluntarios. El juego del libre mercado. El acuerdo incluye mecanismos para garantizar el acceso real de nuestra oferta exportable, al igual que diversos instrumentos de protección para productos sensibles. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en pro de una oferta mucho más económica para el consumidor final, se proyecta en muchas ocasiones
¿Qué se proyecta en muchas ocasiones? Se proyectan destrucciones internas de la economía. ¿Por qué esta clase es relevante? Porque estamos viendo una de las primeras crisis nacionales importantes y de cubrimiento televisivo en la caída de la venta de nuestro agro. Y nos preguntamos, pero si comemos todos papa, perdónenme, me salgo del contexto. Sí, pero ¿qué papa y de dónde estamos comiendo papa? Es la pregunta del millón. A esos niveles llega un tratado de libre comercio cuando está de formas desiguales y se quiere competir agresivamente y no se tienen las capacidades. Para nuestros productos de interés se acordaron, escúchese bien, para nuestros productos de interés se acordaron menores aranceles de ingreso a Estados Unidos y mecanismos para facilitar el acceso sanitario a este país. Productos como flores, bananos, hortalizas, café, tabaco, azúcar, frutas, chocolates, entran sin aranceles a ese país desde la puesta en vigor del acuerdo. Este acuerdo, por lo contrario, busca abrir nuevas oportunidades a los agricultores colombianos y disminuir sus costos de producción vía menores aranceles a insumos y maquinaria, no vía eliminación de aranceles, vía menores aranceles para insumos y maquinaria. Abajo pueden encontrar la cita, muchachos, los quiero que lo quieran revisar a fondo. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una forma de tabaco, azúcar, frutas, entre otros. Imagínense Estados Unidos que nos comercia a nosotros bajo un tratado de libre comercio. Zapatillas, tenis, zapatos, celulares, automóviles, computadoras. Creo yo que es más importante la fruta y el tabaco y el café y las hortalizas. Pero si hablamos en una economía globalizada, un producto manufacturado tendrá un valor agregado, un producto primario. Pero, ¿cómo vamos a competir si ellos nos traen las computadoras con hortalizas? Se puede hacer, pero no tenemos tampoco la capacidad para inundar el mercado norteamericano, como para que dependan de nuestro abastecimiento. Esos tratados de libre comercio. Y quiero que le presten atención y hagan un análisis crítico del discurso en esta última oración. Los agricultores, dice, este acuerdo, por el contrario, busca abrir nuevas oportunidades a los agricultores colombianos y disminuir sus costos de producción vía menores aranceles para insumos y maquinaria. Vía menores aranceles. No la eliminación, sino vía menores aranceles. Tratados de libre comercio. Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra, empresa consultora en comercio internacional, nos dice, los TLC son importantes cuando existe un flujo comercial importante para el país. Definición de flujo. Es el movimiento o el aumento del mismo. Es como cuando vemos aquí el agua, una ola expansiva. El ideal de este tipo de tratados es que las partes mantengan un constante intercambio de bienes, productos, servicios e incluso ciudadanos. Recordemos que el Tratado de Europa, la Comunidad Europea, originalmente eran tratados y acuerdos comerciales que con el tiempo fueron tan exitosos que incluso regularon la educación, pero vemos como ahora, encabezando la lista de los no alineados de la Unión Europea, vemos como Inglaterra popularmente exigió la salida. Popularmente, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo, sin la vanguardia dirigencial, decidió salirse de un acuerdo. Muchos de sus dirigentes no estaban de acuerdo, pero el pueblo, por modo referéndum, por eso es tan importante los referéndum,
decidió salirse de la Comunidad Europea y puso a sus dirigentes a manejar mecanismos y a estructurar mecanismos para la salida. ¿Qué pasa? El problema no es que Inglaterra se quiera salir de la Comunidad Europea. El problema es qué hacemos con todos los tratados comerciales que tenemos firmados. Voy a poner un ejemplo. El profesor Jason Leandro Rivera tiene un acuerdo comercial con la señora Julie, la señora Neidy, la señora Sofía, y veremos quién estamos por acá, y el señor Gabriel. Y tenemos un acuerdo que tenemos un pan de 1000 y cada uno le corresponde 250 pesos. Poner para comprar el pan de 1000. Nosotros muy juiciosos nos los llevamos para la Universidad de San José y solo por venderlo en la Universidad de San José ya vale 1500. Decimos que esos 1500 lo vamos a dividir en 4 y así sucesivamente. Cada uno tiene comprometidas esas ganancias para un proyecto distinto. X, Y, Z, pero no tienen eso disponible porque asumen que el negocio se va a reinvertir y que tiene 4 socios con los cuales cuenta. Cuando uno de estos socios falla, si son 4 partes, listo, no importa que son 4 partes iguales, falla uno, tenemos 3, en muchos casos podemos comprar la tercera parte, dividir el trabajo en 3 y lograrlo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos unas 5, 10 o más opciones en el pan y 3 o 4 naciones o 3 o 4 personas tienen mucho? Son las que mandan. O sea, ahora vamos a poner el ejemplo contrario. Tenemos el mismo pan con mis 4 socios, pero ya no está dividido en el 25, el 25 y el 25. Yo doy el 60% y ustedes dan yo doy el 70% por decir un ejemplo, y ustedes dan el otro 30, 10, 10 y 10. ¿Qué pasa si yo me voy del acuerdo? Cabe la posibilidad de que el negocio no siga funcionando porque ustedes no tienen la capacidad virtual de mantener un negocio. Eso es lo que pasó con los tratados de libre comercio y por eso Inglaterra ha sufrido tanto, porque Inglaterra es uno de los países que más aporta a la comunidad europea y de los que menos se retornan, de los que más recibe inmigrantes y de lo que más sale dinero de su país para ir a otras economías. Entonces son bastante nacionalistas las posturas inglesas, igual que las norteamericanas. Pero los tratados de libre comercio sirven para regular este tipo de acciones. Colombia en números de importaciones y exportaciones, cifras del 2018. Una mirada interna y crítica de la situación de la economía nacional daría una mejor respuesta y unos argumentos más sólidos para acordar con sus homónimos en el exterior. Colombia, como muchas de las economías no industrializadas de la región, mantiene relaciones desiguales con la mayoría de los interlocutores de los acuerdos. Pero no todas las pérdidas, pero no todos son pérdidas. Asimismo, tiene ciertos movimientos con acuerdos comerciales en situación igualitaria o tal vez ventajosa. La posibilidad de protección de la economía es posible en un mundo globalizado. No todos son Hola, tristezas. hola, ahí. No todos son tristezas, no todos son desigualdades. ¿Qué pasa? Colombia también en muchos aspectos es una nación fuerte en su región, como yo se los he venido diciendo bastante tiempo. Colombia es un país puntal, Colombia es un país estratégico, Colombia es un país con acceso a 2 mares, tiene todos los pisos térmicos, tiene valles interiores, que eso es es como Suiza. Suiza es Suiza porque tiene grandes valles interiores, o Austria. Son unas zonas montañosas con grandes valles interiores. Colombia tiene una cadena montañosa extremadamente hermosa, extremadamente difícil, pero con unos valles interiores impresionantes. El Valle de Aburrá, por lo menos, el Valle de Santa Fe. Y vemos que la mayoría de todas nuestras montañas están valles, valles, valles y todas están ocupadas por ciudades. O sea, somos estratégicos, sabemos plantearnos, pero hay cosas exógenas que dañan nuestra economía. Pero desde el exterior hay varias ventajas que tenemos. Actualmente el 73% de las ventas al exterior se realizan a países con los que se tienen acuerdos comerciales, pero los volúmenes siguen siendo muy bajos.
Son pocos los acuerdos con cifras favorables para Colombia. En este reducido grupo está la CAN, el Triángulo Norte y Chile. En el primer caso, las exportaciones de Colombia sumaron 40.400 millones de dólares entre el año 2001 y 2017, mientras las importaciones fueron de 27.300 millones para un saldo a favor de 13.000 millones, según el análisis de Araujo. Este es el Triángulo Norte. El Triángulo Norte son Guatemala, Honduras y El Salvador, muchachos que operan acá. Miren, ¿recuerdan la clase de Panamá? De los primeros tratados de libre comercio que fue 2 clases atrás. Miren lo importante que era Panamá acá, en un mapa global. Miren a Panamá acá, síganme el cursor pequeñito. Y Estados Unidos. A una persona que estaba aquí en Nueva York, más o menos por aquí en Nueva York, para ir a San Francisco al otro lado, tenía que hacer esto. Irse por aquí abajo, salir a Magallanes, subir y llegar a San Francisco. Antes de que tuvieran el tren. Por eso era tan importante Panamá. Pero miren la posición geoestratégica colombiana. Tiene acceso al Caribe Central, tiene una entrada privilegiada al Atlántico Norte y hacia el sur prácticamente es la misma distancia que hacia el norte. Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado enmarcadas en acuerdos de alcance parcial suscritos en 1984 en el marco de la ALADE. Dichos acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante referencias arancelarias bajas. Las negociaciones del TLC se realizaron entre mayo del 2006 y marzo del 2007 e incluyeron asuntos como trato nacional y acceso de mercancías al mercado, inversión, servicios, comercio, transfronterizo de servicios, comercio electrónico, cooperación, solución de diferencias, contratación pública, facilitación del comercio, medidas sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, normas de origen y medidas en la defensa comercial. Este tratado tiene bastantes características. Solución de diferencias. Esta solución de diferencias pueden ser tratados limítrofes de aguas, pueden ser disputas diplomáticas, pueden ser muchas cosas, pero que en pro de una buena relación comercial podemos dejar atrás. Importantísimo, cooperación y defensa comercial. ¿Qué es la defensa comercial? Que es muy, muy interesante. La defensa comercial es lo que pasa cuando bloqueamos a Venezuela. Miren acá, síganme en el cursor. Venezuela está acá. Y les repito, es más fácil sacar petróleo de acá que venir hasta aquí. Pasar por África por debajo o por el Mediterráneo acá. Y toda esta zona que rodea la península arábica está en guerra. Por aquí hay Irán, Irak y así. Entonces, por eso es más fácil que Estados Unidos se nutra aquí nomás. En este caso, una defensa comercial sería un bloqueo comercial a un enemigo político. Caso Venezuela. Sería mucho más importante si le vendiéramos mercancía a Venezuela sin importar qué relación internacional tuviera con Estados Unidos, pero no podemos, porque dependemos de acuerdos comerciales, acuerdos políticos, pero en general son acuerdos comerciales. Cifras alentadoras, pero que no hacen la diferencia. Con el triángulo norte la perspectiva también es positiva, pero las diferencias son muy bajas, pues las exportaciones apenas representan 5.785 millones de dólares y las importaciones
700 millones entre el 2009 y el 2017. En el caso de Chile, las ventas de Colombia sumaron 10.900 millones en ese mismo periodo frente a los 7.200 millones de importaciones en el mismo periodo. Tenemos más o menos unos 3.100 millones de ganancia. Una estadística negativa. Nosotros debemos siempre, como economistas, como administradores, tratar de conocer las cifras a cabalidad, hacer un negocio con todo el contexto de las cifras, calculadora en mano, les repito siempre, muchachos. No ocurre lo mismo con otros tratados, por ejemplo, con México las importaciones superaron los 53.000 millones entre el 2001 y 2017. En tanto que las ventas de productos colombianos apenas totalizaron 11.600 millones en este lapso para un déficit cercano a 42.000 millones, una cifra nada halagadora. Con Canadá, las importaciones duplican las exportaciones y con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de los productos colombianos, las cifras son muy parecidas. Mientras se exportan 86.000 millones, se importan 88.400 millones. Con este país, aún los productores colombianos no han logrado sacar el máximo provecho del acuerdo. Cuando se habla de que no se ha logrado sacar el máximo provecho del acuerdo, podemos hablar en diferentes situaciones. En productos que llegan allá sin impuestos y son mucho más económicos para sus consumidores finales. Aquí tenemos insumos, tenemos producción, maquinaria, accesorios, manufacturas que en muchas ocasiones están transportadas por un acuerdo, pero se sigue pagando un 4, un 5, un 6% de aranceles disminuidos a los 19 característicos e incluso mayor de ciertos productos. Pero indiscutiblemente, ¿qué hacemos si tenemos una cifra de diferencia de 2.000 millones de dólares respectivos? O sea, estamos perdiendo 2.000 millones de dólares. Estamos viendo de que nuestra economía es más deficitaria que eficiente. Tenemos unos aspectos a mejorar. La necesidad de mirar internamente las estructuras de producción, definición de sistemas de producción, agroindustria, que es lo que pide el mercado, una necesidad de fortalecer la microempresa. La necesidad de mirar internamente las estructuras de producción, muchachos. La necesidad de mirar internamente las estructuras de producción. Cuando hablo y afirmo mirar internamente es que como sociedad hagamos una reflexión sobre nuestros modos de producir en la actualidad y cómo podemos fortalecer a la gran economía colombiana, en este caso que son las microempresas, que con esta pandemia han sido tan brutalmente atacadas. La protección de la producción interna por encima de los intereses de los acuerdos. Indiscutiblemente las economías nacionales menos poderosas que están en acuerdos internacionales son las que sufren. Estas economías son las que a largo tiempo no existirán y estarán siendo dependientes de economías extranjeras a mayores costos. El espíritu de los tratados es que el consumidor final pueda tener una mejor oferta a mejor precio, pero en algunos casos esa oferta al consumidor final va en detrimento de la economía nacional. Entonces, la protección de la producción interna por encima de los intereses de los acuerdos, no introducir productos que afecten la economía nacional o la estabilidad laboral y el sostenimiento del tejido económico. El afán de implementar un sistema tributario que cargue
con más impuestos a los productores extranjeros y empresas internacionales para dejar el flujo de efectivo emanado de la liberación de carga a las pymes. Mejorará sustancialmente el tejido económico. ¿Qué quiere decir esto? Que debe a las empresas internacionales o con sede centrada en el extranjero cargarse con más impuestos y liberar de carga tributaria a nuestras pymes, que son realmente el motor y la generación de empleo en el país. Todo esto se ve afectado a través de los tratados de libre comercio. No quiere decir que sean buenos o malos, quieren decir que son tratos de conveniencia. Es decir, cuando una pareja se casa y no tiene un preacuerdo nupcial, pueden pasar muchas cosas, buenas o malas. Eso depende de cómo usted transite y dialogue su tratado de libre comercio. Hoy por hoy es la forma más eficiente de vender, salvo que proyectemos la economía hacia otros grados menos neoliberales. Como siempre, muchachos, les agradezco. Muchas gracias. Palabras finales. Los tratados de libre comercio no son campanitas en el aire, las cuales debemos tocar y que cuando cerremos la puerta suenen. No, tienen que estar sonando todo el tiempo porque son abanicos. Y no podemos tener un acuerdo de hace 20 o 30 años y seguir manteniéndolo si la realidad nos exige un cambio. No podemos desestimar los acuerdos, pero sí podemos estimar que sean un poco más provechosos para nuestras economías internas y no veamos afectadas de forma tan trascendente como se está viendo en la actualidad. Como siempre, muchachos, muchas gracias. Muy buenas noches a todos.